Hola gente linda de matemática, el presente video es para desarrollar con un ejemplo y rescatar el sentido de algunos parámetros de dispersión. Vamos a ver lo que son desvíos, vamos a ver lo que es la varianza, vamos a ver lo que es la desviación estándar y vamos a ver lo que es el coeficiente de variación. El ejemplo que está acá con tablas y gráficos se podría corresponder a la siguiente situación. Supongamos que yo, por ejemplo, soy docente de coordinación pedagógica, algún gabinete, dirección, un colega me pide, che, ¿cómo anda más o menos el curso A? ¿Y cómo anda más o menos el curso B? Supongo cuarto A, cuarto B, quinto A, quinto B, no interesa mucho eso. Pero me dicen, bueno, ¿cuál es el promedio de notas de tal curso respecto de del primer examen? O del último examen, no importa cuál es, pero respecto de un examen. Y resulta ser que tiene dos cursos en paralelo este profe, A y B, y quiere comparar las notas, ¿sí? Obviamente no le va a presentar una tabla ni un gráfico, sino lo más probable es que le diga, mira, el promedio de notas de tal curso es tal, el promedio de notas del curso B es tal otro. Bien, analicemos la situación, por ejemplo, del curso A. Lo llevo a notas porque por lo general los estudiantes es algo muy común. Fijamos el curso A y aprendamos a leer la tabla de paso. Esta tabla naranja corresponde al curso A. Lo que sucedió en el curso A, es que el promedio de notas, esto que está acá X con la rayita arriba del promedio, es 7. Pero en el curso B, también el promedio es 7. O sea que el colega, la dirección o a quien sea que me haya solicitado los promedios de los cursos, en ambos cursos el promedio es 7. Entonces ya, mira, andan bastante bien el promedio es 7. Qué lindo, los dos cursos andan parecidos. Acuérdense que la media o promedio es un parámetro que representa toda la muestra. Bueno, entonces acá este promedio representa toda la muestra por un 7. Y este promedio representando la muestra por un 7. Pero veamos lo que pasó realmente en la muestra. En la muestra del curso A, que es esta, sacaron 10 alumnos en el primer examen. En ese primer examen, 7, que son las notas, sacaron 10 alumnos. Y 8 sacaron 10 alumnos. Digamos que el 7 de alguna forma representa bastante bien porque la mayoría de las notas estuvieron muy cercanas al 7. Tenemos 16, 18 e incluso 17. Nos vamos al segundo curso que también tiene un promedio de 7, pero veamos qué pasó. Nota 4 sacaron 14 alumnos, así que tengo 14 alumnos desaprobados, casi la mitad del curso. Notas 10, 14 alumnos. Y nota 7, solamente 2 alumnos. Es claro que acá el promedio es 7. Si bien es igual que 7 en el otro curso, no tiene la misma calidad que en el curso A en el curso B. En el curso A pareciera ser mucho más representativo el 7 de los datos que realmente ocurrieron. Salieron 10 veces nota 6, 10 veces nota 8 y 10 veces nota 7, por lo tanto el 7 pareciera representarlo bastante bien. Pero acá el 7 no lo está representando tan bien porque hay alumnos que tienen notas sobresalientes, muy pocos que tienen justo el 7 y muchos alumnos que están muy mal. Y lo que está sucediendo es que este promedio no representa tan bien a los datos como este otro promedio. Ese análisis acá es claro porque es un caso didáctico donde se han puesto valores extremos. Pero no siempre es tan claro eso. Entonces lo que se hace en rigor de verdad es elaborar un número que se va a llamar un parámetro de dispersión que me va a decir de alguna forma en cuál de las dos muestras el promedio medio está mejor representado. Ese número que se va a medir la dispersión de los datos. ¿Por qué hablo de la dispersión? Veamos los gráficos. En este gráfico, si yo me concentro en la escala de notas, iría del 0 al 10, ¿no? Pero tan solamente representa 6, 7 y 8. Fijémonos la frecuencia de los tres. Los tres tienen frecuencia 10 y el promedio estaría acá al medio 7. Bueno, entonces los datos se dispersan, pero no tanto. Acá está un poco mal el gráfico, déjame cambiar algunas cosas. Que tendría que tener espacios. Esta forma de la serie de datos. Sí, 100%. Cerremos. Digamos qué pasa. Bien, este segundo gráfico, el promedio es 7, pero hay valores que se alejan mucho del 7, como el 4 y el 10, es como que están más dispersos los datos. De hecho, el gráfico este está un poquito mal hecho. ¿Por qué?
Porque la distancia acá entre el 4 y el 7 debería ser más grande, porque debería estar representando también el 5 y el 6 con frecuencia 0, o sea que acá la distancia en realidad debería ser el doble. Acá también debería ser el doble de la distancia, es como que los datos extremos quedan lejos del promedio 7. Está mucho más dispersa la muestra. Tiene que haber un número que me dé cuenta de esa dispersión, porque esa dispersión no siempre es tan clara. Ese número lo vamos a construir agregando en la tabla de frecuencias algunas columnas que nos van a permitir calcular ese número que me diga la calidad con que representa el promedio de la muestra. Veamos cómo lo vamos a construir ese número. La primera columna que vamos a agregar, siempre que, bueno, esta columna ya la habíamos visto, que para calcular promedio esta tiene que estar siempre, que son los productos de los números 6 que salieron 10 veces, 60 y así los contaría. Acá estaría contando con este 210, el 6 que salió 10 veces, el 7 que salió 10 veces, que es 70, el 8 que salió 10 veces, esos son 210. Al dividirlo en 30 me da el promedio que es 7. Y ese trabajo ya lo habíamos hecho. Hasta ahí tenemos todo lo que sea parámetros de posición y no de dispersión. Estamos viendo parámetros de dispersión, recuerden. Una primera cosa que vamos a hacer para empezar a medir la dispersión es agregar esta columna. Esta columna que son XY menos los promedios. Esta se va a llamar columna de desvío. Los desvíos de un valor de variable es la diferencia que hay entre ese valor y el promedio de los datos. Digámonos, XY menos el promedio de los datos. Entonces lo que haría en esta columna es hacer los valores XY menos el promedio. 6 menos 1 menos 1. Y esto me está midiendo la distancia o cuánto se alejan los datos del promedio, que es el valor que lo representa. Por ejemplo, el 6 se alejó del 7 en una unidad negativa. El 7 se alejó del 7, 0, y el 8 se alejó del 7 en una unidad. Fijémonos acá abajo, en la otra tabla hicimos lo mismo, XY 4, 7, 10, y vimos cuánto nos alejamos, cuál fue el desvío del 4 respecto al promedio. El desvío del 4 respecto al promedio fue menos 3. El desvío del 10 respecto al promedio fue 3, es decir, dice 10 menos 7, como me indica acá, que haga XY menos la media. Y entonces nos surge nuestro primer concepto, que lo vamos a escribir, que es el de desvío. Insertamos ecuación, vamos a poner el nombre de, vamos a insertar ecuación diseño, el desvío iésimo, vamos a poner su índice I, va a ser igual al correspondiente valor XY, busquemos XY, a ver si ya lo tengo diseñado, ¿cierto? XY menos el promedio. Y si me inserto el promedio, no me estaría insertando el promedio. Acá está. Aparte. Vamos acá. Menos el promedio. Definitivamente no me quiere copiar el promedio, ¿sí? Qué enojado conmigo. Cortar, así lo cortamos. Lo pegamos. Si no, lo voy a tener que escribir, estoy perdiendo más tiempo, creo, con esto. Ahí está. Ya lo voy a tener que escribir. Cada valor de XY menos el promedio. Promedio por promedio. 8. Tengan paciencia hasta el promedio. Cada valor XY menos el promedio. Y eso sería la fórmula que me da el desvío. Entonces, en definitiva, el desvío es la diferencia entre cada valor, el desvío de un valor de variable, la diferencia entre dicho valor de variable y el promedio. Por ejemplo, para el 6, acá en XY pondría X1, el primer valor, que es 6, menos 7. Acá en X2, cuando hice a 2, X2 va a ser 7, menos 7. Y el desvío va a ser 0. Y eso es lo que he ido llenando acá. Perdón. ¿Qué pasa con los desvíos? Los desvíos, si los multiplicamos por la frecuencia, por ejemplo, el menos 1, lo multiplico por la frecuencia 10, me va a quedar menos 10. Al 1 lo multiplico por la frecuencia 10, me va a quedar 10.
y acá voy a tener siempre 0. Y voy a tener menos 10 más 10, 0. Es decir, si yo sumo los desvíos, tanto en ese caso como en este caso, el menos 3 multiplicado por 14, el 3 multiplicado por 14, sumo y resto, me va a quedar siempre 0. Es decir, que como a veces los desvíos superan al promedio y otras veces están por abajo del promedio, si lo sumo, me da 0. Eso es una propiedad de la media, de hecho. Lo importante es que no me daría mucha información si quiero construir un único número sumando o restando estos 3, o sumando y restando estos 3, o estos 3 previamente multiplicados por la frecuencia. Entonces lo que se hace es convertir este número negativo en positivo elevándolo al cuadrado. Podría hacérselo con valor absoluto para convertirlo en positivo, sí, pero se puede demostrar que el error que se comete al trabajar con los cuadrados los desvíos es mínimo, es decir, que conviene trabajar con el cuadrado los desvíos para estadística. Lo que vamos a hacer entonces es calcular en otra columna el cuadrado de la columna anterior, como ven, el cuadrado de los desvíos. Entonces menos 1 al cuadrado me queda 1 positivo, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1. En la otra tabla hicimos lo mismo, menos 3 al cuadrado 9, 0 al cuadrado 0 y 3 al cuadrado 9. Una vez que tenemos esos desvíos, en realidad hay que ponderar correctamente y que valorar bien los desvíos, porque no es que el desvío 1, en este caso el cuadrado del desvío 1, se presenta una vez. En realidad, el cuadrado del desvío se presenta 10 veces, como me lo indica la frecuencia, entonces tengo que contar 10 desvíos de esos. Por eso en una última columna multiplico el cuadrado de los desvíos por fi. Acá en definitiva tengo el cuadrado de todos los desvíos, es decir, el cuadrado de cuántos se alejaron cada uno de los datos. Y después, acá al final siempre se suma esos cuadrados de desvíos multiplicados por la frecuencia. Es decir, las columnas que agregamos son desvío al cuadrado y el desvío al cuadrado multiplicado por la frecuencia para contar la cantidad de veces que apareció ese cuadrado del desvío. Lo mismo hicimos acá, fíjense. 4 menos 7 menos 3 es el desvío. Luego lo elevamos al cuadrado 9, luego lo multiplicamos por la frecuencia 14, me da 126. Y aquí hicimos 10, que es el valor de variable, menos el promedio, que es 7, me da 3 del desvío. Ese desvío lo elevo al cuadrado, me da 9. Y al final ese 9 lo multiplico por la frecuencia que tiene, que es 14, me da 126. Y acá volví a sumar la última de las columnas. ¿Por qué se suma esa última columna? Porque ahora sí vamos a definir nuestro primer parámetro, nuestro segundo parámetro de dispersión, porque el primero que definimos fueron los desvíos. Pero los desvíos son para cada valor de variable, entonces no representa la dispersión de la muestra en general, sino que representa la dispersión de un solo valor respecto del promedio. Y a nosotros nos interesa representar con un único número la dispersión de la muestra o qué tan buena es la muestra respecto del promedio que hemos calculado. Lo que vamos a hacer es introducir un concepto que es el de varianza. Ese concepto que está ahí, tapemos un rato los dedos. Bien. En la varianza que tenemos, la varianza va a tener símbolo B, corta, mayúscula, imprenta. Acá tenemos el símbolo sumatorio y me dice que tengo que sumar desde que i valga 1 hasta un valor m. Veamos en nuestro ejemplo, acá lo tenemos desde i1 hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Porque en realidad voy a sumar 1, 2, 3 filas, que son estos, 10, 0 y 10 lo que voy a sumar. ¿Por qué sumo ese 10, 0 y 10? Bueno, porque en definitiva esta suma a mí me está dando la suma de los cuadrados de los desvíos respecto del valor central, es decir, me está diciendo, de alguna forma me está midiendo cuánto se alejaron los valores respecto del promedio 7. Ese 20 va a ser el que va a ir acá arriba como numerador, después que sumo desde i igual a 1 hasta 3, para i1 sumo el 10, para i2 sumo el 0, para i3 sumo el 10, es decir, sumo estos productos que están acá en el numerador, x, y menos el promedio, y lo voy a dividir el total de datos en el caso que sea una población. En este caso, como es un curso de 30 alumnos, tengo las notas de todos, estoy hablando de una población y no de una muestra. Entonces abajo coloco 30, que es el total de datos. ¿Dónde lo veo el total de datos? Siempre acá, en ese recuadrito acá, total de datos, esto es n. Tengan presente que esto es n. Su amarillo es n y es lo que puse acá. Lo vamos a poner del mismo color. Y es la misma n que está acá arriba en la fórmula. Bien.
Entonces voy a sumar esta última columna, que son los cuadros, los desvíos previamente multiplicados por sus frecuencias, lo sumo, lo coloco en el numerador, porque lo que me dice el sumatorio es igual a 1 de estas cosas, que son las mismas cosas que están acá, y le voy a dividir el total de datos n, que en este caso es 30. Esa cuenta para la primera muestra, que me va a dar? Para la primera muestra, voy a agregar acá, para la primera muestra A, me va a dar i igual a 20, que lo saco de acá, voy a escribir, a ver, déjame si me encuentro una ecuación, igual a una fracción, en este caso en particular sería 20 dividido 30, que es el total de datos. Lo cual me da, ya sabemos, 2/3, ¿sí? Lo voy a dejar directo, bueno, lo pongo en otro renglón más. Igual a 2/3, que sería aproximadamente 0,66. Yo lo voy a dejar como fracción, me gusta más 2/3. Esa sería mi varianza. Vamos a calcular la varianza acá abajo para la segunda muestra. Esta es la varianza de la muestra A. Voy a copiar la fórmula y le voy a cambiar los datos para la muestra B. Copiamos todo. En realidad voy a copiar el re. Bueno, ya está, ya lo copio. Quería copiar el recuadro completo. Copiamos el recuadro completo, copiar. Está tomando su tiempo para copiar. Nos habíamos quedado entonces en calcular, acá la desviación estándar y la varianza para la segunda muestra. Lo que hice fue, iba desde 1 hasta 3, una fila, 2 filas, 3 filas, es decir, voy a sumar este 126, este 0 y este 126, que me conforman el 252 que puse acá como numerador. El 30 es el total de datos que saco acá, de la suma de frecuencias absolutas, que lo pongo acá abajo. Hago esa división, me da 8,4 la varianza. Finalmente calculo la desviación estándar, que es calcular la raíz cuadrada de ese 8,4, la raíz cuadrada de la varianza, y me da 2,90. Si comparo las desviaciones estándar, este es 0,82 y este es 2,90, por lo cual me está diciendo que la primera muestra es menos dispersa o más homogénea. Es lo mismo decir menos dispersa que más homogénea. Y bueno, vamos a ver un último parámetro que se va a llamar coeficiente de variación. Lo voy a escribir acá el último en un recuadrito. A ver si me deja. Un último parámetro de dispersión. El último parámetro de dispersión que vamos a definir es el coeficiente de variación. Se va a simbolizar CB. Y va a ser igual al cociente entre la desviación estándar y el promedio o media de datos. Por ejemplo, para la muestra 1, que tenemos una desviación estándar de 0,82, voy a colocar en el numerador 0,82. Y voy a poner abajo el promedio, que es en ambas muestras el promedio era 7. Vamos a aclarar acá que es el coeficiente de variación de A, de la muestra A, este primero que estoy calculando. Y 0,87 dividido 7 me da, 0,82 dividido 7 me da 0,12 aproximadamente, igual a 0,12. Bien, fijémonos que dice acá abajo del coeficiente de variación. Me dice que si el coeficiente de variación en valor absoluto, siempre lo considero positivo, el margen de que acá me pudiera dar negativo. Si es menor que 0,10, se dice que la muestra es homogénea. Fijémonos que acá nos dio 0,12, con lo cual esta muestra no es homogénea, es una muestra dispersa. ¿Sí? Esto es una convención, se conviene que si el coeficiente de variación es menor a 0,10, se dice que la muestra es homogénea. Entonces esta muestra sería dispersa, pero vamos a ver qué pasa con la muestra B. La muestra B, acuérdense que 0,12, ustedes guárdenlo en la memoria. La muestra B también tiene un promedio de 7, pero tiene una desviación estándar de 2,90. Ponemos 2,90 acá arriba. Y calculamos 2,90 dividido 2,90, ¿no? 2,90 dividido en 7. Y ahora me da 0,41 aproximadamente. También en la muestra entonces es más grande que 0,10, el coeficiente de variación, pero 0,41 es mucho más grande que 0,12 que me da el otro. Es decir, esta muestra
si también tampoco es homogénea, es menos homogénea que la otra, o lo que yo diría es más dispersa que la otra. Ambas muestras son dispersas porque pasan el 0,10, una me da 0,2 y la otra me da 0,41, pero la segunda muestra es mucho más dispersa. Y siempre este es el último valorcito, el coeficiente de variación que vamos a utilizar para comparar muestras. Es lo mejor que hay para comparar muestras. ¿Y cómo se construye? Básicamente es agregando todas estas columnas, sumando esta última columna, eso dividiéndolo en el total de datos me va a dar la varianza, que acá está definida por fórmula. Básicamente, si pensamos en la varianza, es la suma de los cuadrados de desvío, porque al multiplicar los prefijos los estoy sumando todos, estoy sumando las 10 veces que salió este desvío al cuadrado 1 y así. Es la suma de todo el cuadrado de los desvíos dividido el total. Por lo tanto, no es otra cosa que el promedio de cuadrado de desvío, la varianza. Hay una cosita que aclarar respecto a la varianza. Yo acá he dado la varianza cómo se comportaría en una tabla de frecuencias para una población. ¿Qué pasaría si en vez de ser población, porque acá tengo los 30 datos, todo el curso es una población, no tuviese todos los datos, sino que tuviese solamente una muestra? En vez de dividir por n, cuando se trata de una muestra, la fórmula me va a decir que tengo que dividir por n menos 1. Y eso entonces voy a dividir acá por un 29. Y es el único cuidado que hay que tener cuando calculamos la varianza. La mayoría de las veces la vamos a calcular en realidad con el n-1. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces vamos a trabajar con muestra como se trabaja en estadística. Y si no me dicen de antemano nada explícitamente que es una muestra, o es muy evidente que es una muestra, siempre tengo que trabajar con que es una población. Siempre lo voy a tomar por defecto como si fuera una muestra. Es decir, la fórmula por defecto va a ser n-1. Salvo me aclaren expresamente que se trata de una población. Entonces lo más común es hacer n-1 y bueno, acá estos números van a cambiar un poco. Acá voy a dividir por 29. Me queda el 20 dividido 29, que me va a dar 0,69. Ya creció un poquito lo que sería mi varianza. En otro momento o en otro tutorial vamos a explicar por qué se hace ese menos 1, cuál es el sentido, ¿sí? Acá también va a cambiar un poquito. Y me va a quedar la raíz cuadrada de ese número 0,83, y acá también creció un poquito. Ustedes podrían tomarse el trabajo de simular que lo de abajo es una muestra y cambiar el 30 por n-1, el 30 por n-1 y calcular de vuelta esta varianza, de vuelta esta desviación estándar. Esto va a crecer un poquito, por lo tanto este número también va a crecer un poquito. Acá ya vimos entonces cómo calcular la varianza para una población, que es con n abajo, o para una muestra, que es con n-1, para una tabla de frecuencias. Si no fuese una tabla de frecuencias, ¿cómo cambiaría la fórmula? Bueno, si fuese una tabla de frecuencias, pero en vez de para datos comunes, para datos agrupados, lo que va a cambiar es que en vez de tener XY, voy a tener YY, es decir, las marcas de clase. Y acá, en el encabezado, voy a tener YY en vez de XY. Y voy a tener a la izquierda una columna más con los intervalos, que en realidad para la fórmula los intervalos no los voy a usar nunca. Entonces, digamos, la fórmula es totalmente igual, nada más que en lugar de XY va YY, para el caso de que sea una tabla de datos agrupados. Voy a trabajar todo igual, voy a agregar las mismas columnas igual, nada más que en vez de poner acá XY voy a tener YY, en vez de poner acá X promedio voy a tener Y promedio, que es la letra que se usa para el promedio de datos agrupados en intervalos. Acá en vez de tener XY menos X promedio voy a tener YY menos Y promedio. Básicamente voy a cambiar todo lo que sea X por Y. Nada más. Y acá también voy a tener entonces el promedio de Y, que es para una variable en datos agrupados. Pero lo demás, el procedimiento, el cálculo y la fórmula es prácticamente igual, nada más que cambian las X por Y. Y si no fueran datos agrupados, no fuera en tabla de frecuencia, sino que fuera simplemente una serie simple, lo que pasa en la serie simple es que no tengo frecuencia. Entonces, esto lo voy a obviar en la fórmula y me va a quedar que la varianza es la suma de los cuadros de los desvíos dividido en n-1, pero no voy a tener multiplicar por frecuencia porque no hay frecuencias. Entonces acá tenemos la fórmula de varianza para población, para muestra, para datos agrupados y para serie simple. Ustedes tendrían que apuntar cada una de ellas. En el último caso, acá lo mismo, no voy a tener frecuencias si se tratara de una serie simple. La fórmula quedaría para una serie simple sin la frecuencia. Pero el procedimiento es el mismo. Siempre sumar los cuadros de los desvíos y dividirlo el total de datos, o el total de datos menos 1 cuando se trate
de una muestra. Recuerden que lo más habitual es tener acá abajo n-1 para cuando sea muestra. Bueno, ahí terminaríamos entonces con el cálculo de parámetros de dispersión y de qué sirven. Y bueno, algunos de los parámetros de dispersión estamos viendo entonces desvíos, que son estos, que ya los definimos. Por último la varianza. No, por último no, después la varianza. Luego las desviaciones estándar y por último el coeficiente de variación. Pueden poner pausa, volver, apuntar. Las fórmulas que yo he ido reescribiendo podrían escribirlas. Decir, bueno, para serie simple sería así, para muestra sería así, para población sería así. En las tres las consideraciones es lo mismo. En serie simple, en tabla de frecuencia con datos agrupados, voy a dividir por n-1 cuando se trate de una muestra o voy a dividir por n cuando se trate de una población. ¿En qué cambia entre serie simple y datos agrupados en una tabla? Es que acá voy a tener siempre FI. A ver, volvamos atrás hasta que aparezca FI. Bueno, voy a tener acá FI, es lo único que va a cambiar. Y si tuviera datos agrupados en intervalos, en vez de tener la X, voy a tener Y. Hasta el próximo video y espero les sirva.